Listo. Así que esto es la teoría del bosque oscuro, el aterrador silencio del cosmos. Solución a la paradoja de Fermi por parte de Paul Bertrand. Dura 40 minutos. A ver de qué va exactamente. Me parece súper interesante y todas las varas que tengan que ver con terror cósmico y todas esas varas a mí me encantan, a pesar de que soy un putísimo cagado. Esas varas me encantan. Así que adelante. Todo el universo respira en oscuridad, mas nosotros permanecemos iluminados, un faro en las tinieblas del bosque eterno. Creo que esto suena demasiado duro. Voy a bajarlo ahí. Pocos episodios en la historia del periodismo muestran tan bien el poder de la prensa como el torbellino mediático que se desencadenó en Estados Unidos a finales de los años 40. Un día de verano de 1947, Kenneth Arnold, un experimentado piloto, acudió a un periódico de Oregón para informar de una extraña observación que había realizado. Prometía haber divisado una escuadrilla de naves entre las montañas. 9 objetos con forma de boomerang que superaban con creces la velocidad máxima de cualquier avión. Sospechando que podía tratarse de una misión de espionaje soviética, con las sombras de la Guerra Fría expandiéndose por el mundo, esperaba que pudieran dar voz a su relato. Sin embargo, ávidos de una noticia que les diera una potente repercusión, los periodistas decidieron maquillar su historia. Si insinuaban que las naves que el piloto había visto no eran de este mundo, si dejaban abierta la Voy a posibilidad de subirle que un el toque. avistamiento fuera el primer contacto con una Es que civilización como lo escuché extraterrestre, durísimo en el unos en los visitantes audífonos del pensé que se iba a espacio, escuchar duro en el entonces directo. tendrían el suceso del año. Confundiendo la descripción del piloto creyendo que el movimiento que había detallado era en realidad su forma, aunque en ningún momento se mencionara tal cosa, Ahí está el bien. periódico escribió un artículo acerca de algo que habían bautizado como platillos voladores. Con ese error de comprensión el concepto acababa de nacer y la tormenta mediática estaba a pocos instantes de desencadenarse. El impacto del reportaje fue inmediato. Decenas de diarios estadounidenses se hicieron eco de la Nice. noticia, y los supuestos avistamientos de naves con forma de platillo se dispararon. Probablemente todas las razas alienígenas tuvieron que rediseñar sus naves interplanetarias para adaptarse al error de un periodista de Oregón, porque a pesar de ese fallo, la fiebre de los platillos voladores se había desatado. En menos de una semana se reportaron más de 800 presuntos casos, con personas enviando fotografías de encuentros con unos platillos que hasta hacía 7 días nadie jamás había visto. Una histeria colectiva por el contacto con seres de otros mundos que dividió a la sociedad entre aquellos que estaban convencidos de que algo se escondía entre las nubes y los que consideraban aquellos relatos como simples fantasías. Pero fuera como fuera, la fiebre de los platillos voladores inspiró una pregunta que nos llevaría a aventurarnos hasta los límites del espacio y del tiempo. En medio de una cada vez más calmada histeria por los visitantes de las estrellas, el verano de 1950, The New Yorker Magazine publicó una viñeta cómica en la que acusaban a los hombrecillos verdes de ser los responsables de una curiosa oleada de robos de papeleras que estaba ocurriendo en la ciudad de Nueva York. Casualmente, un ejemplar de la revista llegó hasta el Laboratorio Nacional de Los Álamos, a las manos del físico italiano Enrico Fermi, que en ese momento estaba trabajando en la Comisión de Energía Atómica. Los reportes de los que en pocos años serían bautizados como ovnis y la viabilidad de viajar más deprisa que la luz avivaron un debate acerca de la posibilidad de ser realmente visitados por una civilización extraterrestre. Porque a pesar del circo mediático que se había formado a su alrededor, descubrir que estamos acompañados en el universo sería el hallazgo más importante y con mayores implicaciones filosóficas de toda la historia de la humanidad. Así es. En un intento de mostrar que sería imposible desarrollar... A ver, yo siento que, a ver, es que con todo lo que implica la existencia y demás, o sea, somos una probabilidad, a ver, nacimos en términos de ciencia eh, de una probabilidad exageradamente baja, que por decirlo de alguna manera somos un putísimo milagro y la evolución, o sea, y la evolución que hemos llevado con,
durante todos estos miles de millones de años, desde lo que es hoy, el origen del universo y la formación de la Tierra y demás, posiblemente, quién sabe, si en el sistema solar en el que nos encontramos, o al menos en la galaxia, estemos solos. Pero como no conocemos nada del exterior, siempre va a haber esa duda. Yo siento que podría haber algo. Ahora, términos religiosos, no sé. Ahí sí me dejan más dudas de si hay algo más o si somos la simple creación de Dios en un planeta y por qué solamente en este planeta. Pero bueno, Desarrollar una vamos. tecnología que nos permitiera superar el límite máximo de velocidad en el universo, algo esencial para que los viajes entre las estrellas fueran factibles. Fermi dijo que de ser viables, cualquier civilización avanzada habría tenido tiempo de llegar a la Tierra. Yes, esa es Si esa otra. tecnología era alcanzable y el cosmos está habitado por muchas otras civilizaciones Es que también alienígenas, implica eso es el hecho de que haya vida extraterrestre, por decirlo de alguna manera, implica que si llegamos a ser visitados o si llegamos a encontrar, ¿cómo es? Si la humanidad se llega a enterar que existe algo más por fuera, quiere decir que no solo hay vida, sino que debe haber un tipo de civilización, es que hasta posiblemente no, claramente más avanzada que nosotros. Y el hecho de que exista una comunidad más avanzada que nosotros, quiere decir que somos absolutamente nada a los ojos de ellos y que estamos muy por atrás de todo lo que desconocemos. Porque si todo eso llega a ser posible, quién sabe qué más puede existir y qué tan atrás estamos en comparación. Entonces, a ser de que sea un tipo de seres pacifistas y todo el tema, podríamos literalmente estar perdidos mañana. hombrecillos verdes, ya nos habrían visitado. Una opinión que condensó en una reflexiva pregunta: ¿Where is everybody? ¿Dónde está todo el mundo? Una duda que, sin ser consciente de ello, iba a despertar más de 70 años de debate. A Y sí, preguntarnos qué papel interpretamos en el eterno bosque del universo. En ese momento, la crítica de Fermi quedó como una simple anécdota. Al fin y al cabo, ser visitados era la única forma de saber si ahí fuera había alguien más. Si ujú. no venían hasta nosotros, íbamos a seguir a ciegas, a no ser que fuéramos capaces de ver lo invisible. Mensajes ocultos en la niebla del espacio. Con el nacimiento de la radioastronomía en los años 30, inspeccionando el cielo en el espectro de las ondas de radio, un nuevo cosmos se reveló ante nosotros. Todo aquello fuera de la luz visible hasta entonces imposible de ver, pasó a estar a nuestro alcance. Las señales de radio desde las profundidades del espacio y del tiempo llevaron al descubrimiento de cuerpos celestes que sin ellas jamás hubiéramos conocido. Pero no fue hasta finales de los años 50 que ampliamos horizontes a algo más allá de la naturaleza. A mí me da mucha En un curiosidad, artículo publicado en antes de Nature, seguir, se ha dado cuenta que todas estas varas siempre, digamos, todos estos avances y descubrimientos se realizaron hace ya casi 100 años. Y yo me pregunto, ¿y ahora? Digamos, porque yo siempre he tenido curiosidad, o sea, a mí en el espacio, ok, digamos, no me mortifico, no me muero por curiosidad por todo esto, pero sí siempre me deja como que la duda, cuando me pongo a tinkear, que es, ¿cómo carajos en todos esos años, en todos esos tiempos, se ha logrado hacer avances increíbles, o sea, avances agigantados que aunque no lo parezca, son mucho descubrimientos que literalmente le han volado la cabeza a la humanidad, pero que entre más avanza el tiempo, como que no se hace nada público o no se habla mucho, al menos no tanto como antes, de todos los descubrimientos
o avances respecto a lo que viene siendo la astronomía y bueno, esto, digamos, si ya en esas épocas lograron construir este tipo de equipos, ¿qué pasa a día de hoy? ¿Ha habido realmente un avance? ¿La tecnología ha avanzado lo suficiente como para poder ampliar el alcance que tenemos? Y si es así, ¿qué se ha descubierto? Porque hay, es como a día de hoy también todo se puede falsificar de formas fácil, muy fáciles, como que a veces hay gente por fuera, obviamente, de esas organizaciones y demás, que podrían, obviamente, desinformar y meter un montón de caña por fuera. Entonces, no sé, a mí siempre me deja la curiosidad de, pues, ¿realmente se ha estado avanzando estos años o todo ha sido simplemente como, bueno, hasta aquí hemos llegado? Este es nuestro límite. En septiembre de 1959, Los otros seres vivos no Joseph están Cocconi y avanzados por el Philip mismo nivel, Morrison estamos sugirieron que hablando los de nivel, radiotelescopios habían alcanzado una sensibilidad literal. suficiente como También para esa es detectar otra. potenciales ¿Qué tan, transmisiones si existen alienígenas, otros interceptar seres, otras comunidades por comunicaciones fuera de de una la Tierra? hipotética civilización? Somos lo suficientemente interesantes Las como ondas de para radio, a que no diferencia de solo otras nos ondas del conozcan, sino espectro que también nos visiten. electromagnético, viajan de forma más libre, siendo muy poco afectadas por el polvo y el gas interestelar. Era razonable pensar que cualquier civilización capaz de comunicarse estaría usando señales de radio para ello. Por tanto, si queríamos dar respuesta a la eterna pregunta de si estamos o no solos en el universo, no podíamos esperar a que otra forma de vida estableciera contacto con nosotros. Debíamos ir en busca de los ecos de su existencia. Bajo este pretexto y con las esperanzas más justificadas que nunca en 1960, el joven astrónomo estadounidense Frank Drake desarrolló un experimento pionero en la búsqueda de señales extraterrestres. Como parte del Yes, bautizado como Proyecto Ozma, la usó un distancia. radiotelescopio de 26 metros de Green Bank para inspeccionar dos estrellas cercanas, Tau Ceti y Epsilon Eridani, a la espera de What? percibir posibles transmisiones de radio. Como era de esperar dada la baja escala del proyecto y los pocos recursos con los que contaba, el proyecto Ozma finalizó unos pocos meses después, en julio de 1960. No se detectaron 960. señales extraterrestres, ningún indicio de la existencia de una civilización emitiendo ondas de radio accidental o intencionadamente. Pero lejos de ser un fracaso, Drake llamó la atención de toda la comunidad, que después de tanto tiempo, por fin veía una esperanza. Muchos sentían que era cuestión de tiempo y de esfuerzo que diéramos con el hallazgo que cambiara para siempre nuestra visión de la vida y del lugar que ocupamos en el universo. Por primera vez en la historia, Drake había escuchado la oscuridad, buscando susurros en medio de las tinieblas, y viendo que los seguidores estaban creciendo, que cada vez más gente quería sumarse a esa ambición, organizó un encuentro para establecer las bases del proyecto SETI, un acrónimo para el inglés, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. 10 científicos acudieron a la reunión celebrada en Green Bank en noviembre de 1961. Los participantes, entre ellos un joven Carl Sagan, Oh, marcaron el camino a seguir para el desarrollo de un proyecto internacional enfocado a usar distintos radiotelescopios del mundo para analizar señales que pudieran ser indicio de la existencia de vida extraterrestre inteligente. Los cimientos de lo que más tarde se conocería como SETI, The Search for Extraterrestrial Intelligence, se establecieron en aquella quedada. Una reunión en la que Drake, como apoyo a lo que estaba construyendo, presentó una ecuación que esperaba mostrara que sus esperanzas tenían una razón de ser. Había desarrollado una fórmula para estimar el número actual de civilizaciones comunicativas en la galaxia, expresada en la ecuación como una n, que es el resultado de una serie de parámetros multiplicados entre bueno. sí para llegar a esa cifra tan ansiada. En concreto, se trata de la vigente tasa de formación de nuevas Soca, estrellas, entiendo. multiplicada por la fracción de No estrellas con entiendo sistemas nada. planetarios a su alrededor, multiplicado por el cociente de planetas que reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias, multiplicado por la fracción de dichos mundos donde la vida germina, multiplicado por la proporción en la que esa vida Juan Without Aim. Thank you y por la follow. Vamos, bienvenido.
cómo andamios por ahí? Cada día, Evolución hasta pues, entes cada día más, inteligentes, más cerca multiplicado por de la la invasión a fracción de aquellos Polonia, que usan su inteligencia para desarrollar y ¿no? transmitir Por el femboy en comunicaciones, potencia de... multiplicado finalmente Y por sí, la vida media de dichas civilizaciones. ay, La bautizada como ecuación de Drake solo buscaba simplificar los parámetros que, como e- científicos, e- e- debían tener en cuenta cuando comenzaran los esfuerzos esa variable internacionales en esa solo búsqueda eleva, de vida inteligente. imagina. Fue solo una herramienta para conducir el encuentro, una simple aproximación más que un intento serio de llegar a un resultado preciso ante tantas variables que eran imposibles de descifrar. El man solo Podemos quería un conocer la poquito de tasa de esperanza y formación por de eso hizo esa estrellas, el ecuación. primer parámetro de la ecuación. Inspeccionando las cunas estelares nebulosas en cuyas profundidades emergen los dioses de luz del universo, hemos descubierto que el actual ratio de nacimiento de estrellas en nuestra galaxia es de unas 7 por año. Del mismo modo, todas las observaciones de los sistemas estelares nos han llevado a deducir que los planetas son una consecuencia natural del nacimiento de una estrella, que prácticamente todos los dioses de luz disponen de hijos navegando sus cercanías, haciendo así que la segunda variable de la ecuación también sea conocida, y que ese cociente de estrellas con mundos a su alrededor sea muy cercano al 1. Pero más allá de esto, en la ecuación reina una devastadora incertidumbre. Pam, 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 pam. Superados los parámetros astronómicos, los únicos que podemos No conocer, sé, nos yo me imagino sumergimos que en un siempre terreno ante sin cualquier duda cartografiar. di la Con cada más siguiente XD. variable, nuestra ignorancia Aunque no sé aumenta. que, aunque no Todas las creo que que tienen que ver hayan con la astrobiología, las pensado probabilidades de que en en un esa mundo variable, inerte man. emerge la vida inteligente, están rodeadas de incertidumbre. Pero entrando en los sociológicos, ni siquiera podemos definir algo con sentido. Solo conjeturar, especular y adivinar. Aún así, y en contra de lo que el propio Drake quería, cuando su creación se hizo suficientemente famosa como para atravesar la frontera mediática, la ecuación comenzó a ser pervertida por supuestos científicos que intentaron hacer pasar la adivinación como evidencia. Muchas personas comenzaron a jugar con la ecuación, dando valores a los parámetros astrobiológicos y sociológicos a placer para llegar a un resultado que por la inherente incertidumbre de la fórmula no podía describir ninguna realidad. Pese a ello, los Todo medios lo de que hacen comunicación es se hicieron eco de las buscar un publicaciones, mínimo de esperanza, ¿no? convirtiendo la ecuación de Drake en una de las En fórmulas que sea más famosas de real, la en que historia y realmente haya vendiendo la algo. idea de que en la galaxia podría haber entre 1000 y 100 millones de civilizaciones inteligentes detectables, cuando en O sea, ya realidad la llegan a un única punto en el que certeza es que no lo sabemos. sí, porque no Pero sé, a o sea, pesar se de esa desconoce un explotación montón, o sea, es pseudocientífica, más la lo que repercusión desconocemos de que la lo que ecuación de sabemos, Drake permitió que el mundo y estas entero conociera ecuaciones y los demás o esfuerzos solo que desde sirven como Estados un Unidos mínimo de se esperanza, como estaban una haciendo por lograr el falsa descubrimiento de luz vida que más seguir. allá de la Tierra. Y tal fue el impacto que en pleno esplendor de la Guerra Fría, un grupo de astrónomos soviéticos se unieron a ellos como parte del proyecto SETI. La ambición por Soviéticos tenían cumplir que ese ser. sueño había roto todas las fronteras entre dos países que lideraban una contienda entre dos formas de entender el mundo. En este contexto, el astrofísico Nikolai Kardashev se convirtió en la cara visible del proyecto en el bloque soviético. En 1964, 3 años después de la formulación de la ecuación de Drake, el científico ruso organizó una conferencia en el observatorio de Byurakan, en Armenia. Kardashev reunió a las grandes eminencias del campo de la radioastronomía para, según sus palabras, hallar técnicas viables para la detección de señales extraterrestres y solucionar los problemas lingüísticos que podrían emerger de la comunicación con una hipotética civilización más avanzada que la humana. Se había propuesto definir qué Y es porque ni teníamos que modo que hablen buscar en en la patuá. oscuridad. El físico soviético creía que si no dejábamos de considerar que las civilizaciones extraterrestres serían iguales a la nuestra, el fracaso estaba garantizado. Unos cientos o miles de años, por no hablar de lo que supondría unos millones de años de ventaja, haría que tuvieran una tecnología muy distinta a la nuestra. Si queríamos encontrar algo, primero debíamos saber qué estábamos buscando. Partiendo de esta premisa, Kardashev desarrolló un método para categorizar civilizaciones. Una manera de clasificar cualquier civilización del universo de acuerdo a un único parámetro: What? su uso de energía. Todas Ah, serían muy distintas entre sí, pero todas y cada una de ellas, de una forma u otra,
Tendrían que consumir energía para sobrevivir y, sobre todo, para cumplir con sus ambiciones. El científico en aquella conferencia presentó al mundo lo que él mismo había bautizado como escala de Kardashev. Medir el grado de evolución tecnológica de una civilización en función de la cantidad de energía que es capaz de utilizar de su entorno para clasificarlas en 3 categorías. En primer lugar, una civilización de tipo 1, aquella hacia la que nosotros mismos estamos transicionando, es aquella que ha logrado dominar su mundo, controlar y usar a placer toda la energía disponible en su planeta de origen. Un poder absoluto sobre sus recursos, sus ecosistemas y su clima. Con este dominio energético, si no han convertido su mundo en un planeta inhabitable y han perecido por culpa de sus ansias de crecimiento, los seres echarán su mirada a los cielos. Su planeta se les habrá quedado pequeño y el camino hacia una nueva clase de civilización habrá empezado. Porque en segundo lugar en la escala, una civilización de tipo 2 será aquella capaz de dominar a su estrella madre, controlar a su sol, cosechar toda la energía del dios de luz que les dio la vida a través de una megaestructura más allá de nuestros sueños. En esa ambición por dar el siguiente paso evolutivo, la civilización empezará a sacrificar a sus mundos hermanos, a destruir otros planetas y cuerpos de su sistema, especialmente asteroides, ricos en minerales y más sencillos de manipular gracias a su baja gravedad. Convertirían todo el imperio de su estrella en una colosal mina. Eso es demasiado ficción, con el exclusivo propósito porque de todos hacer la sabemos estructura más colosal del cosmos. que intentar apoderarse de salto cualquier evolutivo estrella equiparable acabaría al literalmente en la muerte de la descubrimiento del galaxia. La construcción de un enjambre de colectores solares que formarían una especie de sarcófago alrededor del Sol. Unos 30 cuatrillones de paneles constituyendo lo que sería bautizado como una esfera de Dyson. Con semejante creación, la civilización estaría controlando toda la energía de una estrella, pudiendo incluso alzarla alrededor de un agujero negro. Una proeza tecnológica. Todos sabemos que esto es Mantener un imposible, monstruo de las tinieblas dentro de un sarcófago para conseguir una energía virtualmente infinita. De una forma u otra se habrán convertido en una civilización de tipo 2 y con el poder de los dioses en la palma de su mano, habrán derribado todas las fronteras del espacio y del tiempo. Porque en tercer y último lugar, una civilización de tipo 3 será aquella que habrá dominado toda una galaxia, que habrá cosechado la energía de todas y cada una de las estrellas de su isla de luz. Sí, pero todos Con la sabemos que eso es energía obtenida imposible. de la esfera de Dyson, los viajes interestelares pasarán a ser viables. Solo necesitarán tiempo y recursos para conquistar toda su galaxia. Incluso suponiendo que siguieran usando Hemos una tardado arcaica más de propulsión química como millones la de que años en usamos los intentar humanos a día dominar de ese hoy, pinche planeta. bastarían ¿Qué solo esperan? 300 millones de años ¿Qué? para colonizar hasta la Ve, última de las 100.000 millones no, de no, es estrellas que imposible, de no media hay tiempo, no nos da habitan en una tiempo, somos galaxia. humana y Y realísticamente aunque 300 imposible de millones de lograr algo años así. parezca una eternidad, a nivel cósmico no es nada. Obviamente, Con pero sus y 13.000 por más millones que de seamos años, la seres Vía Láctea cósmicos, de habría cierta podido manera ser somos conquistada humanos, más de tenemos nuestro 40 tiempo de vida, veces. tenemos nuestras limitaciones. Bastaría una sola civilización así de avanzada para llenar toda una galaxia. Y en caso de disponer de tecnologías que hoy para nosotros son puramente hipotéticas, podrían lograr esa conquista en apenas 1.000.000 de años. Sí, pero para que Con eso la se dé, dominancia galáctica tiene habrían que alcanzado el existir último una nivel de la escala, civilización un punto que a vaya más partir allá del cual de las cualquier tipo de motivaciones entendimiento. trascenderían Es un nuestro tipo de pobre conocimiento civilización humano, estelar una prácticamente. virtuosidad y un poder insondables para nosotros, la cúspide de la evolución biológica. Y nosotros no tenemos esa capacidad, ya les digo. Uf, Hasta ese Mardo. momento, con las ondas de radio, siempre habíamos buscado ecos de una civilización que, como la nuestra, estaba en camino de convertirse en una de tipo 1. Con su teorización quiso mostrar que los esfuerzos tenían que centrarse en captar las señales de una tecnología propia de una civilización de tipo 2 o de tipo 3. La escala de Kardashev, de algún modo, quería guiarnos en ese camino entre la oscuridad. Cuando las noticias de la conferencia soviética se expandieron por el mundo y los científicos que formaban parte del SETI descubrieron los fundamentos de la escala de Kardashev, las esperanzas para hallar rastros de vida inteligente crecieron más que nunca. Tanto es así que la propia NASA financió algunos de los primeros proyectos, marcando el inicio de más de 6 décadas de búsqueda. Desde los años 60 con el SETI y más recientemente con el Breakthrough Listen,
Un proyecto iniciado en enero de 2016 que con una financiación de $100 millones representa la más completa búsqueda de vida inteligente. Hemos escaneado millones de sistemas estelares en la Vía Láctea y cientos de galaxias. Los experimentos más obvios han sido la búsqueda de señales de radio emitidas por sistemas de comunicación extraterrestres. Pero siguiendo con los fundamentos de la escala de Kardashev, ha habido intentos de dar con huellas que podrían considerarse más extrañas. Esfuerzos de captar señales ópticas, breves pulsos láseres que no puedan ser generados por la naturaleza, pero sí por mecanismos artificiales de una civilización avanzada. Del mismo modo, se ha aspirado a captar los ecos de una posible esfera de Dyson en un sistema de nuestra Lacrimosa. galaxia. Si una civilización de tipo 2 hubiera construido esta megaestructura alrededor de su Sol, desde la Tierra observaríamos no solo unas fluctuaciones lumínicas extrañas en dicha estrella, sino también una poderosa emisión de luz infrarroja. El cuerpo se calentaría tanto que parte de la energía se perdería en calor. Si dábamos con una estrella con fluctuaciones de luz inexplicables por ningún fenómeno natural que a la vez emite grandes cantidades de radiación infrarroja, podríamos deducir la existencia de una esfera de Dyson y, por tanto, confirmar que hay alguien más poblando los océanos del universo. Asimismo, en civilizaciones todavía más avanzadas que están en camino de alcanzar el nivel 3 en la escala, habría algo más con lo que cazarlas. Cualquier civilización que estuviera conquistando las estrellas de la galaxia necesitaría viajar a velocidades muy cercanas a las de la luz, y una hipotética nave capaz de ello al frenar en medio del espacio dejaría una inmensa estela de gas ionizado, un rastro incandescente que pintaría el firmamento como una pincelada de luz en un oscuro lienzo. Finalmente, como última frontera en la escala de Kardashev, una civilización de tipo 3 que ha conquistado la totalidad de su isla de luz podría, en teoría, hacer que toda una galaxia se apagara. Con poder sobre todas las estrellas podrían haberlas consumido una a una. Arrebatar hasta la última luz de una galaxia para colonizar otra. Como parásitos que succionan la vida de los dioses de luz. Sin embargo, a pesar de todo esto, de todos los rastros que hemos seguido, de todos los esfuerzos realizados durante más de 6 décadas observando y escuchando los cielos, no hemos encontrado nada. Solo una triste colección de falsas alarmas. Nadie nos está llamando. Nadie está dando señales de su presencia. Todo cuanto tenemos es una inquietante calma a la que los astrónomos han bautizado como el Gran Silencio. Esta aparente contradicción entre las supuestamente altas probabilidades de que existan otras civilizaciones extraterrestres y la ausencia de evidencia de las mismas es lo que fue bautizado como la paradoja de Fermi, una incongruencia entre el optimismo de los números y el pesimismo de la observación. Postulada en honor a Enrico Fermi, la pregunta que se hizo aquella mañana de verano de 1950, la paradoja resalta que, escudándose en la estadística y las estimaciones que señalan que tendrían que existir muchas civilizaciones inteligentes Pues en el bueno, universo observable, no tengo mucho más que no decir. hayamos encontrado aún evidencia de vida extraterrestre. La Vía Láctea es una isla de luz formada por lo que podrían llegar a ser más de incluido en el nombre. 400.000 millones de estrellas, ¿Cómo andamos? la práctica Hello. totalidad de las cuales con mundos a su alrededor. Y nuestra galaxia es solo una más de las 2 trillones que podrían navegar el océano del universo observable. Dada esta inimaginable cantidad de estrellas, tendría que existir un número también inconcebible de planetas habitables donde la semilla de la vida podría haber encontrado un lugar para germinar. Y si sumamos a esto la edad del cosmos, con las galaxias siendo casi tan viejas como el propio tiempo y habiendo tenido miles de millones de años para florecer, parece impensable que la vida inteligente no haya surgido en otro lugar. Es en estas premisas que descansa la paradoja de Fermi, un término que desde su concepción en 1975 en un artículo escrito por el astrofísico estadounidense Michael Hart, no ha hecho más que incrementar su fama. Los constantes fracasos, la imposibilidad de dar con señales de vida ahí fuera, a pesar de cada vez poder escuchar y observar mejor, han hecho del concepto uno de los más reconocidos en el mundo de la ciencia.
Con este reconocimiento creciente, astrónomos de todo el mundo llevan décadas intentando dar una solución a ese problema. Resolver la paradoja de Fermi y entender por qué estamos rodeados de un inquietante silencio que se extiende por las tinieblas del espacio y del tiempo. Esa es otra. Una posibilidad De es que hecho, weón, qué simplemente seamos miedo. demasiado primitivos para llamar la atención de nadie. Que una Justamente lo que civilización mencionabas antes. suficientemente avanzada en la escala de Kardashev nos vea como simples insectos. Seres infraevolucionados con los que no vale la pena comunicarse y mucho menos cruzar los desiertos del universo para llegar hasta nosotros. Otra de las hipótesis que pretenden resolver la paradoja es que cualquier civilización en sus ansias de crecer y de prosperar se convierte en su propio verdugo. Que Así existe una es. especie de frontera que impide que una civilización se desarrolle lo suficiente como para contactar con otras o viajar entre las estrellas antes de exterminarse a sí mismas. Una visión que establece que todas y cada una de las posibles formas de vida que han surgido no han contactado con nosotros ni nos han visitado porque antes de llegar a ese punto evolutivo, se han autoaniquilado por sus ansias de poder, víctimas de su propia tecnología. Yo lo digo, es que es Esto es lo que se imposible. conoce como la teoría del gran filtro. Una hipótesis que postula que algo tiene que reducir la posibilidad de que la vida escale en la escala de Kardashev. En el contexto de la No paradoja de sé, Fermi, el gran creo filtro que es nos algo dice que la tan simple inteligencia es la como maldición de la ocupamos vida, las estrellas para aquello vivir que nos condena a la y si las extinción. consumimos pues no tendremos fuente Sin embargo, lejos de de este energía pesimismo, hay quienes XD. defienden que simplemente no hemos escuchado ni observado suficiente. Que con nuestras limitadas capacidades de alcance, aseverar que la Tierra es el único reducto para la inteligencia sería como llenar una diminuta botella de agua del mar, ver que está vacía y sentenciar que en los océanos no hay nada vivo. Tenemos que ver más lejos Sí, y o sea, hay sobre muchas todo, variables, durante más tiempo. hay muchísimas cosas a tener en Del cuenta, mismo modo, pero es posible que ni siquiera estemos buscando lo que de verdad tenemos que es que buscar. es muy Hasta ahora, complicado. si bien ha habido esfuerzos minoritarios en captar los ecos de tecnologías como una esfera de Dyson o una estela de luz causada por los viajes interestelares, Y es eso todo mismo. lo que tiene que ver con las comunicaciones se ha centrado en las ondas de radio. Pero una vez más estamos dando por hecho que una civilización tan avanzada, tan evolucionada social y tecnológicamente, seguiría anclada a algo tan arcaico. Podrían comunicarse de formas muy distintas, dejándonos a ciegas, persiguiendo sombras. Unos seres suficientemente avanzados podrían estar usando unas partículas fantasma para sus transmisiones. Los neutrinos, las partículas más misteriosas del modelo estándar, podrían ser la base de sus comunicaciones. Partículas neutras sin carga eléctrica y un tamaño incluso inferior al del electrón, que interactúan con la materia de forma tremendamente elusiva. Cada segundo, cada superficie de nuestro cuerpo equivalente a un pulgar es atravesada por 60.000 millones de neutrinos procedentes del Sol y de otros parajes del universo sin que sintamos absolutamente nada. Unas entidades que se desplazan por el espacio como fantasmas. Sin embargo, en 2012, un equipo de científicos de la Universidad de Cornell demostró que la comunicación basada en neutrinos era físicamente posible, tal y como demostraron enviando un mensaje muy simple codificado en ellos una distancia de 1000 kilómetros e incluso lo más prometedor, a través de 240 metros de roca maciza. Una La civilización mano. suficientemente avanzada podría estar usando neutrinos para enviar mensajes complejos a la velocidad de la luz y superando cualquier obstáculo gracias a su capacidad de atravesar la materia. Pero con una tecnología suficiente podrían hacer algo incluso más grande. Utilizar el propio espacio-tiempo como sistema de comunicación. Convertir las ondas Bueno, gravitacionales en mensajes que transmitir por el universo. ya ahí se Si están fueran flipando capaces mucho. de manipular cuerpos celestes de gran poder gravitatorio, podrían crear perturbaciones en el tejido espaciotemporal, crear ondas gravitacionales que se desplazan por los océanos del cosmos en todas las direcciones y a la velocidad de la luz. Un poder absoluto sobre la fábrica del espacio y del tiempo. Una manipulación de los propios cimientos de la realidad. Sí, y no hay, De o sea, todos digamos, modos, por más tal que vez como la exista más cualquier inquietante tipo respuesta de a la paradoja de especie Fermi, existe la de ser posibilidad de vivo que en efecto en estemos el espacio, solos, que el universo no solo haya habría hallado en ser nosotros que esa forma aguante de eso. entenderse a sí mismo.
Por eso incluso ellos mismos lo mencionaban. Revisando la historia de Podrían la Tierra avanzar tanto podemos que su ver que propia tomó tecnología casi los mata. 4.000 millones de años que las células primigenias evolucionaran hasta el amanecer de la civilización humana. Un tercio de la edad del universo empleado para que emergiera la inteligencia como la conocemos. Una eternidad en la que la cadena de la vida no se ha fracturado en ningún punto. Miles de millones de años de una afortunada estabilidad, lejos del caos y la violencia del cosmos, para que llegáramos nosotros. Una colección de átomos tan antiguos como el propio tiempo, con la capacidad de pensar. Tal vez no haya tantos mundos donde la vida haya encontrado ese equilibrio tan prolongado en el tiempo. Quizás sí seamos el único Tenemos que mirar refugio de de realidad. consciencia, en un eterno océano de inconsciencia. Uf, Además, investigaciones recientes señalan que estadísticamente la vida inteligente fue más probable hace 4.000 millones de años y más cerca del núcleo de la Vía Láctea. Podría ser que estemos en el momento y en el lugar equivocados. Demasiado lejos en el espacio y en el tiempo, de la que quizás fue la edad de oro de la inteligencia en nuestra galaxia. es que hay demasiadas cosas que pensar y tener en cuenta. Hay demasiadas Tal mierdas vez que hace esto lo pone mucho a pensar a tiempo la Vía uno. Láctea fue hogar de cientos o miles de civilizaciones, todas ya extintas en el momento en el que nosotros alzamos la mirada al cielo, rodeados de lo que hoy no es más que un cementerio cósmico. Pero también existe la posibilidad de que sigan vivas y hayan decidido permanecer invisibles. O que seamos los primeros. No se Patrullando sabe, los no se rincones sabe. más profundos de la Vía Láctea en busca de evidencias de mundos más allá del sistema solar, el Observatorio Espacial Kepler se ha convertido en el más célebre cazador de exoplanetas en la historia. A lo largo de su misión iniciada en 2009 ha observado más de 530.000 estrellas y descubierto un total Hijo de de puta. 2.778 planetas. A la verga. Con ¿Y la eso principal cómo? meta de ¿Cómo se hallar mundos comunican con similares eso? a la Tierra, los hallazgos de Kepler avivaron todas las esperanzas. Sus resultados escalados al tamaño de la galaxia mostraron que la Vía Láctea podría contener 20.000 millones de planetas parecidos al nuestro. Mundos rocosos en la zona de habitabilidad de su Sol, con la temperatura adecuada para albergar agua líquida, el ingrediente fundamental para que la vida germine. Así es. Este descubrimiento fortaleció todavía más la paradoja de Fermi. Nuestra galaxia es hogar de un número inconcebible de mundos como el nuestro, donde la evolución podría llevar al surgimiento de civilizaciones inteligentes. Pero aún así, no vemos nada, no escuchamos nada, un eterno silencio. Los abrumadores hallazgos del telescopio Kepler abrieron la puerta a una solución a la paradoja que hasta ese momento considerábamos algo propio de la ciencia ficción. Una teoría concebida en 2008 por el escritor chino Liu Cixin, que empieza a calar en la comunidad astronómica y que fue bautizada como la hipótesis del bosque oscuro. El Lo escritor en dijo. su novela El bosque oscuro se sumerge en la naturaleza de la ecuación de Drake, en los parámetros sociológicos de las civilizaciones para presentar tres axiomas clave, tres postulados que juntos dan una respuesta a la paradoja de Fermi. Ojo. En primer lugar, suponemos que el universo observable está habitado por un inmenso número de civilizaciones inteligentes, que aunque la fracción de planetas donde la vida, los seres pluricelulares y eventualmente la inteligencia germinan sea ínfima, dado el tamaño del cosmos, son muchísimas las civilizaciones que conviven en dicha sociedad cósmica. En segundo lugar, suponemos que la necesidad primaria de cualquier civilización es la supervivencia, la protección de su integridad, la búsqueda de la seguridad de sus miembros, del mismo Foxor. modo que las comunidades humanas se han mantenido unidas para garantizar su vida. Y en tercer lugar, suponemos que las civilizaciones se expanden continuamente con el tiempo, pero que la materia total del universo permanece constante. Cada vez amplían más sus dominios en un océano en el que tarde o temprano se encontrarán con otras, que compartirán sus mismos deseos y necesidades. Con las tres premisas unidas, la única conclusión lógica es que cualquier forma de vida inteligente se enfrentará a todas las demás en una lucha por la supervivencia a escala galáctica. Y en esa guerra fría, toda civilización reconocerá el contacto como algo demasiado peligroso. Uf, una guerra. De esta forma, la teoría del bosque oscuro afirma que las civilizaciones permanecen calladas, sin revelar su existencia, por miedo a ser descubiertas por otras más avanzadas y poderosas. Una hipótesis que resolvía la paradoja de Fermi
diciendo que las civilizaciones verdaderamente inteligentes saben que deben esconderse, porque cada una es un cazador al acecho, en una noche sin luna. Uf, cine. Fuera del contexto literario y como hipótesis astronómica, la teoría nos hace imaginar el universo como un bosque en el que todas las civilizaciones son cazadores que se desplazan entre las tinieblas. En nuestro hogar, todas las formas de vida buscan sobrevivir, alimentarse, reproducirse y obtener los recursos necesarios para ello. Y en esa lucha por la supervivencia, su mayor y único obstáculo son otros organismos que comparten ese mismo objetivo. Fue precisamente esa competitividad entre las especies la que impulsó una selección natural que en algún punto de esa historia ancestral derivó en la aparición de la consciencia, de los seres humanos. Una inteligencia que permitió el progreso tecnológico, manteniendo las necesidades más primitivas de la vida. En la unión hallamos la fuerza y se alzaron las primeras civilizaciones del mundo. Culturas envenenadas por esos deseos de dominancia que lucharon entre ellas por el control de las tierras. Viendo nuestro pasado y nuestro presente, queda claro que la inteligencia nos hizo poderosos y peligrosos a partes iguales. Los humanos hemos dominado el planeta, sometiendo a todo aquello que se interpusiera en nuestro camino. Porque eso es lo que Una sabemos historia hacer que ha mejor, levantado la sociedad de hoy, lastimosamente. pero que va a seguir escribiéndose. En ese futuro capítulo en el que busquemos en las estrellas una oportunidad para extender nuestro imperio. Pero cuando ese momento llegue, tal vez nos encontremos con otros que tengan las mismas ideas que nosotros. La lucha por la supervivencia podría extenderse al cielo, cuando emprendamos ese viaje por el bosque oscuro, donde otros cazadores puedan estar al acecho. Y si uno de ellos tiene una ventaja de cientos, miles e incluso millones de años, el contacto puede resultar en una masacre. Sí En es. ese bosque no existe una guerra justa, solo una aniquilación del cazador más débil. Pero sin saber nunca si se es el depredador o la presa, si cada civilización es una potencial amenaza para todas las demás, solo existe una estrategia para la supervivencia: mantener el silencio, Así es. no delatar su existencia. Permanecer callados, sin encender ninguna antorcha en medio de ese bosque. En ese juego, revelar su ubicación es una sentencia de muerte, porque siempre habrá alguien más fuerte esperando. No hemos hallado vida inteligente porque cualquier civilización suficientemente inteligente se ha escondido en la oscuridad del bosque cósmico. En esencia, lo que nos dice es que solo existirían dos tipos de civilizaciones: las silenciosas y las muertas, extintas después de rebelarse ante una más poderosa que ellas, porque en la incertidumbre de los contactos incapaces de comunicarse, es comer o ser comido, algo que nos obliga a reflexionar acerca de lo que nosotros mismos estamos haciendo en este bosque. Nuestras primeras transmisiones de radio han viajado ya 100 años luz a la redonda, habiendo alcanzado unos 75 sistemas estelares, algunos de los cuales incluyen planetas potencialmente habitables. Y aunque esas señales sean ya un simple ruido, alguien puede estar escuchándolas. Del Así mismo es. modo, para 2018, ambas sondas Voyager ya habían dejado atrás la heliopausa, el punto en el que el viento solar se une al medio interestelar, convirtiendo a las dos hermanas que llevan una parte de la humanidad con ellas en navíos surcando el océano entre las estrellas para toda la eternidad. Hace mucho tiempo que hemos encendido una antorcha en medio de las tinieblas del bosque, y llegará un momento en el que ya no solo haremos eso. Tarde o temprano alzaremos la vista al cielo y comenzaremos a avanzar entre la niebla, sin saber si entre los árboles Hay habrá un otro cazador. cazador al acecho. ¡Ay! La incertidumbre siempre estará ahí. Tal vez nunca sepamos si estamos solos en ese bosque, o si todos a nuestro alrededor están escondidos, con miedo de nuestros movimientos. Pero si dejamos de mirar allí arriba, si nos ocultamos en la oscuridad y realmente sí somos los primeros, el propio universo habrá perdido una oportunidad única.
Si estamos escribiendo el primer capítulo en esta historia, tenemos que mantener vivo el fuego, asegurarnos de que esa antorcha en lo que muy probablemente sea un futuro cercano, nos guíe entre la oscuridad de ese bosque. Y aguante lo suficiente para que alguien más tome el relevo. Memoria. ¿No? Ya, hasta aquí llega el video. Dios. A ver, ¿qué decir al respecto? No sé, man. Qué puta locura. Me ha encantado. Me ha volado la mente. Y ha hablado muy claro y deja las pistas y las conclusiones muy claras. De una forma en la que hasta un simio como yo puede llegar a captarlas. Puede captar principalmente la idea que quiere transmitir con el video. No sé qué más agregar, ven. Literalmente, quedé literalmente como el emote del gato. Men, esto ha sido exageradamente existencialista y ha infundido muchísimo. A mí me ha dado muchísimo, viejo, ya con, digamos, cuando empezó a decir lo de la teoría del bosque oscuro de aquel chino, que no me acuerdo si es un astrólogo, filósofo, lo que sea. No, no me acuerdo, perdón, y mucho menos el nombre. Eh, lo de que estamos en un puti, o sea, que tenemos que ver de cierta forma para darle una respuesta a la paradoja de Fermi es viendo el universo como un putísimo bosque oscuro donde los árboles tapan nuestra vista y hay cazadores al acecho en silencio y que nosotros tengamos que hacer lo mismo o seguimos como ahorita haciendo ruido y a la mínima que encendamos una antorcha, si no es que ya lo hicimos, estaremos acabados. Fua. Y en términos del video, es una locura, weón. 40 minutos que se van hechos rapidísimos, muy bien editados, muy bien explicadas las ideas y la banda sonora que, o sea, las canciones que usó, como La Lacrimosa, ¿cómo es? Las estaciones y demás, han sido exquisitas. Así que Paul Bertrand es, si piensas que he hecho mal uso del contenido o simplemente quieres que lo elimine, lo haré sin ningún pero en nada, ya sea contactándose por, por el Twitter, por el IG, por YouTube, por donde sea. Pero me ha encantado. Ha sido un video jodidamente increíble. Lo voy a pasar ahí también por el chat. Y para que cualquiera pueda tener acceso a él. Y muchísimas gracias por verlo.